Gracias por continuar con nosotros en Tarde Libre. Está con nosotros y me da mucho gusto Arcadio Andrade. ¿Cómo estás, Arcadio? Feliz de estar con ustedes en este lunes de puente, que aquí en el estudio hay una dinámica, traen aquí un ambiente los muchachos que ¿Qué tal nuestra música en el corte? Oye, pues puente los que lo estén disfrutando, sí, porque uno aquí caray. está chambeando. Ni hablar. Y con mucho gusto además, quiero que sepan. Arcadio, las empresas familiares. Sí. Platicaba al inicio del programa que en México, y me imagino que en otros lugares del mundo, pues se heredan empresas de abuelos, de los padres, de los hijos, pero a veces dicen por ahí que la tercera, cuarta generación es donde hay un poco de problema, ¿no? En la tercera, el tercera. 60% de las empresas en México es en la tercera generación donde no sobreviven el 60% de estas empresas. Imagínate, es un número altísimo, por supuesto. Ahora, empecemos por el principio. Si una persona hace muchos años, con mucho esfuerzo, creó una empresa, ¿cómo puede garantizar la prevalencia de la misma al paso de los años? Pues mira, hay muchos factores evidentemente que influyen en este tema empresarial, sobre todo como estamos viviendo la situación económica y política de México, porque sin duda la economía y la política van de la mano, pero tiene mucho que ver en un gobierno corporativo. Normalmente las empresas familiares lo que hacen es que el papá o la mamá, dependiendo de quién haya formado la empresa, son quienes toman el control de la empresa, y desafortunadamente, ¿por qué no sobreviven a la tercera generación? Porque no entienden que los negocios han cambiado. Entonces, hay dos factores, independientemente de otros que vamos a platicar, que considero los más importantes para que las empresas familiares sobrevivan. Uno es el gobierno corporativo, dejar en manos el líder de la empresa o el liderazgo de la empresa de un externo o de una junta corporativa, como lo haría cualquier grande empresa, en donde la decisión no es una decisión personal, sino una decisión estratégica, ¿no? O tal vez una persona con la preparación necesaria para enfrentar los retos que ese negocio enfrenta en este momento de 2019, ¿no? Todavía 2020. Y por supuesto que tenga la capacidad, la preparación, pero también que tenga el apoyo de quienes lo formaron. O sea, no es quitar al iniciador nada más porque, bueno, ya estás grande o ya no estás dando lo que tenías que dar, o a lo mejor la empresa ya creció más de lo que tú pensaste, y darle una patada y mandarlo lejos, ¿no? Sino todo lo contrario. Este gobierno corporativo puede ayudar a estas empresas a sobrevivir a una cuarta generación. Y cuando digo un gobierno corporativo, a lo mejor muchos dirán, no, pues es que eso es para las grandes, ¿no? Suena como muy elevado. No, un gobierno corporativo se forma pues de quien lo formó, a lo mejor de las otras dos generaciones, de los hijos, de los abuelos, etcétera, pero también de personas que ya traigan una visión y una sangre fresca, ¿no? A lo mejor ese gobierno corporativo para empresas familiares muy pequeñas, poblanas, que nos están viendo, pues puede ser de 5 o 6 personas, tampoco se necesita una mesa grande, ¿no? Pero que ese gobierno corporativo ayude a encaminar la empresa. Y la segunda cosa que tiene mucho que ver también es el tema de la misión y la visión de la empresa. Tal vez sea momento para que sobrevivan las empresas familiares de replantearse la misión y la visión. Muchas empresas familiares a lo mejor empezaron haciendo jabones porque eso era lo que el propietario sabía hacer, ¿no? Claro. O vendiendo carbón y lo convirtió, en fin, en otra cosa. Pero hoy en día tenemos que ver que los negocios han cambiado. Tal vez sea algo que incluso para tu generación, para la mía y para una abajo, sea algo difícil de entender, pero creo que en la medida en la que nosotros vayamos viendo que los negocios ya no son como antes, que ya no es un intercambio de dinero por un bien o un servicio, sino que los factores de compra van mucho más allá, y que ahora con las redes compras una experiencia, ¿no? Una experiencia, y que las redes sociales han influido muchísimo, y que lo podemos hablábamos en la entrevista lo anterior. hablabas anteriormente, y que además, bueno, pues la experiencia y que puedes hacer negocios desde tu celular, ¿no? Sí, en tu sí, casa, estos llamados influencers de lo que hablabas en el segmento anterior, pues que de alguna manera han facilitado las cosas, y que hoy en día parece que hacer negocios es mucho más fácil, pero que también requiere una estrategia, ¿no? Entonces, avanzar a la par de cómo están avanzando las nuevas tecnologías para la venta, para la comercialización, para el desarrollo de clientes, es sumamente importante en las empresas familiares. Atrás quedaron la época en la que cargabas la camioneta con insumos y vete a vender pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, ¿no? Tiene que ir cambiando. Ahora, a mí lo que me llama la atención normalmente en estas empresas, y lo he vivido muy de cerca, es que evidentemente el abuelo, digamos, pues tuvo un éxito impresionante con la empresa, pero tuvo 4 hijos. Entonces, esa empresa se divide entre los 4 hijos al faltar el abuelo y la abuela, ¿no? O aún estando, pues como que ya se quieren retirar y lo dividen en partes iguales entre esos 4. Correcto. Que a su vez están casados, o sea, ya estás hablando No, de... que ya vienen 4 familias. Exacto, ya no, son ya no 4, es una, ya vienen 4 familias. Claro.
cada una con sus diferentes motivaciones y demás. Y ya vimos en Cuna de Lobos lo que pasa luego con las empresas familiares. Pero ya sabes, como que se va dividiendo. Sí. Y esas 4 familias, a su vez, tienen 3 hijos cada uno y entonces estamos hablando de más familias. Y yo creo que no hay empresa, a no ser de las muy grandes, que puedan abarcar tanto crecimiento. No existe hoy en México ni en ningún país del mundo, ni siquiera el hombre más rico del país, ustedes saben perfectamente quién es, creo que podría sostener un negocio así, ¿no? Es importante ir midiendo los gastos personales, por supuesto ir poniendo un límite y también un área que poco exploran las empresas familiares, porque mira, el dueño, propietario y fundador, es dueño, propietario, fundador, cobranza, contabilidad, mercadotecnia, ¿no? Entonces creo que un área que pueden explorar muchísimo es el área de cobranza, porque muchas empresas familiares en México mueren porque les dan un financiamiento a un cliente, sobre todo gobierno o clientes grandes, y que no les pagan. Entonces tienen atorada una factura enorme y ese tema de la cobranza a las empresas familiares se les dificulta porque no lo saben hacer, porque esa misma confianza, que a veces la confianza pesta, ¿no? Entre el cliente y el que vende, pues de alguna manera dice, pues a él no le pagues, como que es mi amigo, ¿no? Y entonces a las empresas familiares las ahorcan, las atoran. Sí. Eso es lo que pasa en la realidad, porque yo te puedo hablar de mucha teoría, pero la realidad en México es que se atoran con el tema de los proveedores, no les pagan. Y en ocasiones, lo que es peor, te deben 3 facturas y todavía le sigues dando el servicio. Sí, claro, porque, pues para que no perder te terminen el cliente, de pagar ¿no? las otras, ¿no? Sí, por exacto. supuesto. Entonces, esta área de gestión y cobranza es infinitamente importante para las empresas familiares. Si a mí me pidieran un consejo como asesor en este momento, como estamos viviendo las cosas de cara al 2020, yo creo que no es momento de apostarle a las grandes facturas, ¿no? A los grandes pedidos, sino que vayamos diversificando en el tema de pues un poco con facturas más pequeñas que de alguna manera no nos ahorquen, ¿no? Sí, también. Porque 3 facturas, como lo acabas de poner en el ejemplo, y que de eso dependa toda la operación, hoy en día están a punto de irse a huelga muchas empresas familiares porque no tienen liquidez para pagar honorarios, ¿no? Para pagar sueldos. Entonces, vayámonos lentos, seamos un poco cautos en el tema de las grandes facturaciones, vámonos con pequeños clientes, a lo mejor en volumen, que nos vayan generando el ingreso que necesitamos para seguir operando. Y creo que también ser muy claros en nuestras políticas de pago, ¿no? Ahora sí que, mira, como un cantante, contratas a un cantante para un show. Y son 2 horas. Y son 2 horas. Y tú te pasas una canción más y ya te la están cobrando, ¿no? Como el mariachi, ¿no? Como el mariachi. Pero a lo que voy es, pues, me pagas el 50% cuando apartamos la fecha y el otro 50% antes de que me suba al escenario. Y si no me pagas... No tomo el micrófono. Exacto, ya como quieras. no canto. Sí, ¿no? sin duda, sí. Entonces, si yo te vendo, es como si yo fuera al supermercado y quiero comprar para hacerme un sándwich, no puedo llegar a la caja del supermercado, llámese como se llame, a decir... pues me lo voy a llevar y al ratito les pago, ¿no? Me lo como, me lo preparo y 20 días se los pago. En 20 días se los pago. ¿Y sabes qué? Es que el tema de la cobranza le dificulta a muchas empresas familiares. Entonces, una recomendación es que o de alguna manera profesionalicen su parte de cobranza o pueden contratar despachos externos. También. No, mira, tú cóbrale si a ti no te gusta cobrar, porque te digo, el propietario, dueño, fundador. Sí, no, porque ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a mi amigo, a mi no. compadre, cómo que me pague? No, pues oye, en los negocios en México somos sumamente emocionales. Entonces, va a pensar que me está yendo mal. Claro, ¿no? ¿cómo va a decir? No, pues a ver, Claro. la factura vencía tal fecha, págale, papá, Claro. ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que te vuelvo a repetir, puedes hablar de mucha teoría, pero la verdad, el día a día que hoy opera en las empresas familiares es que no tienen desarrollada mucho esta área, además del gobierno corporativo, pero además de la misión y la visión de la empresa. Si antes vendías jabón en tabletas y te salía muy bien, pues hoy, ¿qué crees? El jabón, habrá quienes les guste así, pero hay jabones líquidos, ¿no? Entonces, vete incorporando, vete adaptando a las nuevas tendencias del mercado, a las nuevas formas de comercialización y a las nuevas formas de producción. A veces a lo mejor hasta te sale más barato subarrendar la mano de obra, ¿no? Y a veces estás como muy empecinado en que la mano de obra tiene que quedar en casa. Pues no, hoy puedes estar produciendo en China y vendiendo en México y exportando a Alemania, Claro. o sea... Ahora, eso ayuda mucho. Finalmente, Arcadio, ¿crees que sea una buena decisión en un momento dado si yo volviendo al ejemplo, tengo esta empresa, tengo 4 hijos, mejor decir, la vendo y en partes iguales a los 4 y hagan ustedes su propia
Pues, bueno, yo fíjate que Eso sería una opción. Es una opción. Yo no sería de la idea que fuera la primera, Ajá. ¿no? Pero sobre todo si es una empresa exitosa, si es una empresa próspera. Pero sin duda hemos visto, todos los televidentes seguramente también, grandes emporios caer por un tema familiar. Entonces creo que si es interés del dueño y fundador, propietario, que esto perdure y que dure para otras generaciones, tal vez sea un buen momento para vender, ¿no? A veces no sabemos cómo retirarnos a tiempo y a veces es mejor darles cada quien su parte a nuestros hijos que retirarnos a tiempo del negocio y dejar que ellos mismos pues se despedacen, porque se oye mal, pero eso pasa en México y en otros países también, que muchas familias se rompen por un tema económico. Claro. Entonces, pues a veces es mejor tenerlos de hermanos y de amigos a de enemigos. Exacto, ¿no? más vale. Muy bien, Arcadio, pues muchas gracias. Gracias por toda esta información. Creo que nos sirve a todos los que tienen un negocio familiar y sobre todo para irle echando coco y que sea todavía más exitoso. Los negocios han cambiado. Yo Exacto. creo que se lleven eso en la mente y como siempre un gusto estar contigo y tu audiencia. Gracias. Al contrario. Nos despedimos, que tengan un excelente resto del día. Ahora sí nos vamos a descansar, pero mañana vamos a estar platicando sobre las emociones. Estará Kabir con nosotros. Recuerdan que ya habíamos tenido una conversación con él. Bueno, mañana volveremos con ese tema y también estaremos hablando de lo que vibras, el mundo vibra contigo. ¿De qué se trata? Mañana lo estaremos aprendiendo aquí en Tarde Libre. Ahora, a descansar.